Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a resolver el ejercicio número 10 de la práctica 4. Bueno, el ejercicio nos pide hallar base y dimensión de los siguientes subespacios, ¿no? Y nos van dando varios. Acá copié nada más hasta el D, pero hay como muchos ítems, así que vamos haciendo de a pocos. Bueno, primero, ¿qué quiere decir una base? Y después, ¿qué quiere decir dimensión de un subespacio, ¿no? Bueno, una base de un subespacio es un conjunto de vectores, o sea, llamémoslo B, conjunto de vectores B1 hasta Bn, tal que el generado por estos vectores, es decir, el generado por B, que esto es lo mismo que el generado por B1 hasta Bn, es exactamente el subespacio, ¿sí? Un subespacio S, llamémoslo, así base S. O sea, cumple dos cosas. Primero, que el generado por los vectores, por el conjunto de vectores, genera todo el subespacio, ¿sí? Y la segunda cosa que cumple es que el conjunto, o sea, B1 hasta Bn, es un conjunto LI. Conjunto linealmente independiente, ¿sí? O sea, quiere decir que ninguno es múltiplo de los otros y así. O sea, la única forma de escribir al cero es teniendo una combinación lineal de dos escalares ceros, ¿sí? Bueno, usualmente, o sea, si tenés al subespacio dado por generadores, lo que tenés que hacer simplemente es chequear que sean LI, con eso ya estaría. En cambio, si está dado por ecuaciones, tenés que pasarlo a generadores y después, en base a eso, ya cuando lo pasas a generadores, esos van a generar el subespacio y es también fijarse si son LI. Pero usualmente ya cuando haces el pasaje de ecuaciones a generadores, ya automáticamente son LI. Pero bueno. A veces lo que puede suceder es que tengas más vectores que generen el subespacio. Es decir, si yo acá voy agregando vectores que sean combinación lineal de estos, esos generan el subespacio ese, ¿sí? Pero lo que no cumplen es que sean LI. Porque si yo agrego vectores que son combinación lineal de estos, entonces si son combinación lineal, recordemos que LD quiere decir que haya alguna dependencia de alguno de los vectores con respecto a los otros. Y si yo agrego vectores que son combinación lineal de estos, entonces ese conjunto no va a cumplir, digamos, la segunda condición, ¿sí? Que era como uno de los ejemplos que habíamos hecho queríamos ver si generaban a todo R3, por ejemplo, y teníamos 4 vectores que terminaban generando, pero teníamos como un vector de más. Bueno, la base es como un conjunto que genera a ese, pero es el conjunto más chico que genera ese, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Chico en el sentido de que no hay otro conjunto que tenga más elementos que también lo genere, ¿sí? O sea, más elementos, más vectores. O sea, generadores hay infinitos porque vamos cambiando por múltiplos y nos sirve igual que bases hay infinitas. Pero bueno, o sea, que tengan esta propiedad, o sea, si cumplen estas dos propiedades, un conjunto de vectores, listo, es una base. Bueno, y la dimensión, esto es con respecto a base, y dimensión, esto es más fácil, es básicamente la cantidad de elementos que tiene una base. O sea, la cantidad de elementos de una base, ¿sí? Pongo una base porque hay infinitas. Es decir, si acá tengo n elementos, este subespacio tiene dimensión n. Si tuviese 7 elementos que cumplen, que generan a todo el subespacio y además son LI, entonces la dimensión del subespacio va a ser 7, ¿sí? Así que bueno, arranquemos. Pongo el ítem A. O sea, ¿cuál sería la idea? Si está dado por ecuaciones, lo pasamos a generadores, ¿no? O sea, tenemos esto igual a 0. Ahora podemos despejar x2. Pasamos el 2 dividiendo y nos queda
es x1. Así que todo vector del subespacio se va a escribir de la forma como es x1, x2. Ahora reemplazamos esto y nos queda x1 va a ser igual porque es la variable libre, en cambio x2 va a ser 3x1. Por lo tanto, esto va a estar generado, sacamos factor común x1 por el vector 1, 3. ¿Sí? X1, cualquier número real. Es como lo pasamos a forma vectorial o forma escalar. Si x1, un número real cualquiera. Por lo tanto, el subespacio S va a estar generado por este vector, el 1, 3. Bueno, como es un solo vector, es linealmente independiente, ¿no? Porque recordemos que si tenemos un vector solo, un conjunto de un solo vector, y no es el 0, entonces automáticamente es el EI. Esto es el EI, genera, porque si hacemos el generado por el 1, 3, es exactamente el subespacio S. Por lo tanto, una base de S va a ser el 1, 3. O sea, el vector 1, 3. Ese solo elemento. Y la dimensión es la cantidad de elementos. Acá tenemos un solo elemento, así que la dimensión de S es igual a 1. ¿Sí? Bueno, eso sería con el ítem A. O sea, la idea es, si está dado por ecuaciones, lo pasamos a generadores y nos fijamos si es el EI. Si es un solo elemento, siempre es el EI. Así que, a menos que sea el 0. Así que bueno. Y la dimensión es la cantidad de elementos. Bueno, vamos con el B. Bueno, el B lo mismo. Tenemos una ecuación sola, despejamos alguna de las variables, por ejemplo x3, y esto nos queda 3x1 más x2 igual a x3. Como tenemos una sola ecuación, no podemos hacer más que esto. Así que el vector genérico va a ser x1, x2, y ahora reemplazamos x3. Nos queda 3x1 más x2. Bueno, ahora separamos todo lo que tenga x1, todo lo que tenga x2. O sea, en dos sumas, como tenemos solo dos incógnitas, x2, x2. Ahora sacamos factor común y esto nos queda x1 por 1, 0, 3 más x2 por 0, 1, 1. Bien. Bueno, y estos son los generadores, ¿no? x1, x2 son números reales. Estos son los escalares. Y la combinación lineal genera todo esto. O sea, su espacio S va a estar generado por estos dos vectores. Y fíjense, por construcción son el EI, ¿no? O sea, siempre que hacemos un despeje de este estilo, nos van a quedar vectores LI. O sea, en otras palabras, lo único que tenemos que hacer cuando tenemos un sistema de ecuaciones es resolverlo, o sea, pasar a generadores, y esos generadores ya automáticamente van a generar a todo el espacio y van a ser linealmente independientes, si agarramos esos dos como un conjunto, ¿no? Bueno, acá son el EI porque acá tenemos un 0 y acá tenemos un 1, o sea, no podemos generar, o sea, no son múltiplos. Por lo tanto, una base van a ser estos dos, por ejemplo. Copiamos 1, 0, 3 y el 0, 1, 1. Es base porque genera a todo S, el generado por estos dos es todo S, y además son el EI. Y la dimensión, como son dos elementos, sería 2. ¿Sí? Bien. Vamos con el C. Fíjense la idea, cuando está dado por ecuaciones es siempre la misma. No hay mucha magia. Es ir despejando. Bueno, acá tenemos tres ecuaciones, ¿no? Acá se pone más complicado el tema del despeje. Esto igual a 0. O sea, 1, 2, 3 ecuaciones. x1 más x2 más 2x4 igual a 0. Y x1 menos x2 menos x3 menos 2x4 igual a 0.
Bueno, ahora podríamos triangular, ¿no? O sea, tomamos la matriz, que es 2, o sea, podemos acomodar mejor. Si pivoteamos con el 1, o sea, ponemos primero la segunda ecuación como la primera fila. 1, 1, 0, 2. Fíjense porque tiene 4 coordenadas. Después podemos poner esta. 1, menos 1, menos 1, menos 2. Después ponemos la primera. 2, 0, menos 1, 0. Bueno, ahora triangulamos. Hacemos fila 2, menos fila 1. Y fila 3, menos 2, fila 1. 1, 1, 0, 2. Y acá queda 0, menos 1, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 0, menos 1, menos 2, menos 2, menos 4. Y acá nos queda 0, 0 menos 2, menos 2, menos 1, menos nada, menos 1, y 0, menos 2 por 4, o sea, menos 4. Bueno, si acá hacemos fila 3 menos fila 2, se cancela, ¿no? Porque son exactamente las mismas coordenadas. Así que esto nos queda toda una fila de ceros. O sea, esto se va todo a 0, ¿no? Si hacemos esta operación. Yo para no copiar otra vez la matriz. Así que el sistema nos quedaría x1 más x2 más 2x4 igual a 0. Y menos 2x2 menos x3 menos 4x4 igual a 0. Bien. Bueno, ahora despejamos. Por ejemplo, x3 y x1. Así dependemos todo de x4. Y nos queda que x3, acá en esta ecuación, va a ser igual, lo pasamos sumando, a menos 2x2 menos 4x4. Y acá despejamos x1. Nos queda que x1 va a ser igual a menos x2 menos 2x4. Bien. Bueno, ahora escribimos el vector genérico. Nos queda menos x2, o sea, este es el x1. x2 es variable libre, este es el x3. Y x4 variable libre. Bien. Ahora separamos todo lo que tenga x2, todo lo que tenga x4 y nos quedaría. Vamos a hacerlo todo en un paso. Nos queda menos 1 en la primera, en la segunda 1, en la segunda menos 2, y en la tercera, ya que no hay x2, 0. Y todo lo que tenga x4. En la primera menos 2, en la segunda 0, en la tercera menos 4, y en la tercera 1, en la cuarta 1. Bueno, entonces el generado del subespacio va a estar generado por estos dos, que fíjense, son el i. Porque tenemos un 0 en uno y en el otro tenemos un 1, así que no son múltiplos. Por lo tanto, el subespacio va a estar generado por estos dos vectores. Y queremos una base, ¿no? Bueno, una base puede ser, por ejemplo, estos dos vectores. O sea, tomamos base de S como estos dos vectores, así dados esos dos, o sea, no combinaciones lineales, sino esos dos vectores solos. Menos 1, 1, menos 2, 0, punto y coma, menos 2, 0, menos 4, 1. Bueno, este conjunto es linealmente independiente porque no son múltiplos. Y además, si hacemos el generado por esto, nos da todo el subespacio S. Por lo tanto, esto es una base y la dimensión del subespacio S va a ser la cantidad de elementos. Que acá tenemos 1, 2. ¿Sí? Bueno, en los próximos videos hacemos los otros. O sea, nos quedó de acá el D y bueno, y los demás ítems, que son bastantes. Bueno, espero que se haya entendido el concepto de base y dimensión, que no son tan complicados. Bueno, si lo tenemos dado en forma de ecuaciones, lo pasamos a generadores y ahí ya casi tenemos la base. Y si lo tenemos dado en generadores, simplemente triangulamos y vemos si son LI o no. Bueno, cualquier consulta, duda o corrección, me la pueden dejar abajo. Saludos, gracias.